Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Acá estoy en compañía de Principitos. Esta es la reflexión número 21, resumen de los principios cósmicos. Y voy a dividirla en dos secciones. Una parte va a ser como este resumen de los principios. Y la segunda, voy a hablar de un tema que es un poco áspero, sobre todo por ciertas implicaciones a las que de antemano digo, no estoy acusando a nadie, no estoy afirmando nada, y esto surge de la reflexión que estoy haciendo con algunas personas y atando ciertos cabos y estableciendo relaciones con unos hechos que ocurrieron justo en los años 70 en las Guayanas, donde un señor Jim Jones, en su demencia, arrastra más de 900 personas a un acto infame que ha sido recordado amargamente en la historia reciente como el poder de lo que es la sugestión y la inducción del fanatismo. Esa fue la carta de entrada con la que se trató de manchar esta era nueva que está comenzando, que llaman la era de Acuario. Entonces, quiero que quede claro que nosotros, los que divulgamos sobre todos estos temas, lo hacemos con la mejor de las intenciones y sobre todo a partir de nuestras propias experiencias. Hablo por mí, yo no canalizo a nadie, me autocanalizo, mi conexión con la Divina Fuente es desde siempre y trato de no vender humo ni dar promesas y mucho menos decirte o decirles lo que les gustaría oír. No. Lo único hermoso aquí es que el amor lo es todo. Pero el despertar de conciencia, ojalá fuera tan bonito, pero realmente es algo que tiene un nivel de exigencia, compromiso, de esfuerzo y sobre todo de trabajo interno que no es fácil. Y uno ve cada día la cantidad de gente que sigue canales y divulgadores que les ofrece todo mascadito, les ofrece todo en bandeja, les hacen promesas sin ningún tipo de verificación. Y la gente, con tal de procrastinar, con tal de no salirse de su zona de confort, con tal de no hacer ningún esfuerzo, caen por miles y miles como seguidores de estos movimientos y sobre todo el fanatismo que conlleva, algunos convirtiéndose en prácticamente, entre comillas, sicarios que le saltan a la yugular a cualquiera que les vaya en contra a lo que sus ídolos pregonan. Empecemos con los principios para que no entremos en esos conflictos. Pero vuelvo y repito, no estoy en contra de las personas, sino de los actos. Son seres humanos como yo y no soy quien para juzgar. Pero sí me parece aberrante lo que está sucediendo en algunos movimientos y sobre todo cómo de manera tan sospechosa ese discurso ahora se parece tanto a eso que llevó a la muerte a más de 900 personas allá en la Guayana Británica, en la Amazonía, allá en la desembocadura del río Orinoco. Es terrible. Pero vamos a hacer el análisis desde lo psicológico y desde lo que uno desde la experiencia como docente he observado y dejar clarísima una posición en donde me opongo a toda forma de atentado contra la vida, llámese aborto, llámese suicidio, llámese homicidio, asesinato, llámese lo que sea. Creo que un ser de luz es para trabajar en servicio al prójimo y sobre todo no para ser servido, sino para servir. Y aquí no vengo con títulos pomposos y espero que lo entiendan. Voy a tomarme un cafecito. Los añitos. Un café con un rostro
Y todo sonriente y espantando las játaras por ahí. Bueno, Principitos por acá nos acompaña. Y viendo mis diarios, encuentro uno de los primeros escritos de Crónicas del Excusado, capítulo 1, parte 3, porque de hecho es un libro. Si bien yo abrí el canal en el año 2008 y nunca lo usé hasta el año pasado, que por invitación de Vertus decidí abrir un canal y me di cuenta que ya tenía uno abierto y tenía 43 suscriptores y yo, ¡oh! Entonces, pero yo venía escribiendo ya de hacía ratos. De hecho el libro tiene 279 páginas, por fin rescaté el disco duro donde está. Voy a hacerle algunos ajustes, apuntes y correcciones, pero no es que vaya a publicar, de pronto sí, pero ahí vamos viendo, permiso. Ahora sí. Crónicas tiene sus irreverencias y sus absurdos, y se van a dar cuenta. Dice así, Crónicas del Excusado, capítulo 1, parte 3. Y volvió muy cansado, sus ojos vivaces, pero ya casi perdidos en la almohada, se fijaron en aquella ausencia y recordó que nunca más le vería la selva al amanecer, o que ese tesoro de esmeralda sería suyo al anochecer. La demencia, ¿qué es? Bueno, ¿qué es demente? Desglosemos la palabra. Deme, darte, darse, dale, de dar. Encía, diente, parte del maxilar que une el diente, lo que le forma al interior del diente. Entonces, demencia es, dame un diente. ¿Le quedó claro? Eso de ser demente tiene sus ventajas. De lo contrario, ¿para qué se va al dentista? Que es un experto en demencias, o sea, demencias, por favor. Al finalizar el bosquejo de la ausencia en esa parte de la almohada, definió que lo mejor es quemar la selva y dinamitar las minas del rey de las esmeraldas, pero como estaba muy cansado, sus ojos se cerraron una vez más. Crónicas del Excusado. Yo ahí he escrito poemas, cuentos absurdos, fantasías, cuentos de ciencia ficción y memorias. Es una mezcolanza de avatares y de escritos que no solamente refleja una etapa de mi vida cuando empecé a escribir ese libro, en la que estaba muy perdido. Estaba en un proceso de despertar muy, muy fuerte. Estaba viviendo también una separación. Y ese libro empieza a surgir. Y por esa época también me llegó el famoso tratado en PDF del Ser Uno, los ayapianos y toda vaina, y empiezo a leer y me doy cuenta de las trucuñuelas que habían. Y fue la época donde yo estaba en ese proceso de investigar quién era ese nombre que me llegó en una canalización, Azael, cuando descubro que es una ella, es Azaela. Una época muy primaria, muy temprana, cuando empecé ya a aterrizar todos esos años de absurdos en los que estuve hurgando entre muchas ideas, movimientos y creencias. Recuérdese que yo inicialmente, fiel a la familia católica en la que nací, iba a ser sacerdote. Afortunadamente me fui de por ahí y empecé en un periodo donde me volví agnóstico, incluso hasta me metí en una secta satánica. De allá me sacaron. No me aguantaron. Y aparte de eso empecé a hacer un trabajo de investigar y de descubrir a la divina fuente. Y me acuerdo que me volví hasta ateo, por ahí me iban a volver pastor evangélico. O sea, hubo de todo. Conocí un brujo muy poderoso aquí de Colombia y ese tipo me iba a poner de discípulo. No, hubo una cantidad de cosas que, junto a la pasión mía de investigar sobre el fenómeno ovni y todas esas vainas, y sobre los temas esotéricos y paranormales, me llevó a explorar senderos que
por eso es que tengo la autoridad para echar chancla a veces, pero no fue fácil. Hubo momentos muy álgidos, sobre todo enfrentar las entidades arcontes que estaban vigilándome y evitando que yo despertara. Y fue muy bravo. También fue una época donde empecé a afinar conceptos claves de la tecnología espiritual, y de hecho acá en el libro, a ver, yo por acá lo tengo, este es el diario que le comento, del año 2000, cuando yo estaba todavía de estudiante en la Universidad de Antioquia, y empiezo yo a escribir cosas, y por aquí, a ver si lo logro, en uno de esos arrebatos míos empecé a hacer la fórmula para un motor cuántico que funcionara con energía etérica derivada del amor, para alimentar dicho motor consumiendo la masa sin necesidad de, exponencialmente hablando, aumentarla, y de esa manera poder superar la velocidad de la luz. De hecho, en uno de los primeros videos yo hablé de esta fórmula porque no me acordaba dónde la tenía. Ya la encontré, por acá está, pero no lo voy a decir. Qué pena, qué pena. Como sé que hay gente que me está por ahí espiando lo que yo digo en estos canales, entonces yo no les voy a dar papaya, como decimos en Colombia. Pero sí es interesante, sobre todo porque acá escribo tantas cosas y es una belleza. También fue la época donde tuve ese despertar fuerte de lo que era darme cuenta de la soledad en la que uno está. Y decía así: mira a lo lejos, mira bien, verás cómo te ves. El ángel que hay en mí, antiguo, brilla, brilla. He visto y sentido las bestias oscuras alrededor mío. Rodean, muerden, arañan y escupen. Me mantengo firme, solo pero montaña, tormenta y soledad. Amo la música, porque en ella te sientes solo. Mira los ojos del infinito, porque allí yo soy. Poeta, ¿no? Escritor y todas esas vainas. Yo no sé, todo eso tendrá que ver porque a los 4 años aprendí a escribir y a leer, y lo hice mirando revistas, cuadernos, identificando palabras como las escuchaba. Trataba de mirar ahí, y con la ayuda de mi hermanito, que en paz descanse, empecé a conectar frases, y de esa manera aprendí a hablar y a leer y a escribir. Y me acuerdo que el primer librito que leí, tendría yo por ahí unos 5 años, 6 años creo, era un tratado de escolástica medieval. Sí, tratado de filosofía eclesiástica. Eso hizo que el sacerdote muy cercano a la familia dijera: este niño debe ser sacerdote. Eso era un problema muy grande, porque yo empezaba a preguntar unas cosas que esa gente, sobre todo la hermana de Elmira, ella decía: ay no, Richard. Unas preguntas que no tenían respuesta dentro del canon de ellos. Entonces, claro. Pero bueno, aquí estamos y vamos a hablar de los principios, ¿no? Cortesía del queridísimo amigo Juan, un buen hermano, un buen amigo, una persona muy especial que ha estado trabajando cosas muy fuertes, cerrando portales recesivos, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es un trabajo en servicio. Nosotros la mayoría de las veces lo hacemos calladamente y anónimamente, yo porque estoy poniendo acá la cara, pero hay otros como yo que están haciendo un trabajo muy intenso de cerrar portales. No es que yo me lleve el derecho exclusivo, yo no me voy a llevar indulgencias con padres nuestros ajenos, pero sí me parece muy chistoso ver a estos de la narrativa New Age recesiva, sobre todo ese muchachito argentino, como me lo están mandando amigos de Argentina, que me están mandando las burradas de este personaje, que tan siquiera un hombre tan valiente como el querido amigo Feyo, ¿cómo es que se llama él? El de Bitácora del Sur, él es chileno,
lo desenmascaró de una manera muy valiente. Es muy chistoso porque ahora esta gente está cambiando la narrativa y el discurso. Ya no hablan de silicio, hablan de cristal. Y antes, cuando hablaban, era de abrir portales, dizque para que entraran los dioses antiguos, para basarlos con la luz y iluminarlos. Ahora salieron diciendo que no, estamos cerrando portales y abriendo nodos y haciendo anclajes. Cuando yo me acuerdo que cuando empecé el tema de los anclajes, a la única persona que le había dicho de ese tema fue a Bertus. Y él fue el primero que me apoyó con eso, y luego David. Antes de eso yo no había escuchado a nadie hablar de anclajes. Cuando hablamos de los manifiestos de empoderamiento y de soberanía, el tema en esa época era el cuento del OPP y del Gesara, pero todo dependiendo de las supuestas ballenas y tenedores y toda esa información que estaban dando, que prácticamente había que comprar unos derechos para poder acceder a eso y una cantidad de cosas. No, empezamos a hablar de los manifiestos de empoderamiento, de los decretos de eliminación de contratos, y aparte de Bertus y mi persona, yo no escuchaba a nadie más. Ahí se nos pegó muy valiente también David, y empezamos como los tres mosqueteros a hacerle frente a esa narrativa brutal de la colonización. De hecho, me acuerdo que aparte de Facebook, antes de tener este canal, yo era de los pocos que alzaba la voz en contra de la colonización supuestamente de los pleyadianos, y denunciando el tema del comando Astar, la falacia, lo que hay detrás del comando Astar, que son seres recesivos que adoptaron el nombre de algo que sí es real, pero que no es como lo están diciendo, denunciando lo que era la falacia del comando Micael, que eran seres reptilianos que estaban infiltrados utilizando esa tapadera, incluso denunciando toda esa trama del pacto de Sion y de Baphomet, que se indilga el título de Yahvé para hacerle la guerra a Enlil y Anu. Entonces todo esto es irónico y es chistoso ver cómo ahora, después de que se burlaron de uno, le cerraron, me sacaron de todos los canales de ellos, y me mandaron sus sicarios, sus fanáticos a sabotear y torpedear todo lo que yo publicaba en Facebook en ese entonces, y empezando el canal. Es muy chistoso ver ahora que están hablando que dice que estamos cerrando portales, estamos anclando nodos, cuando ellos fueron los primeros en burlarse de eso. Entonces, yo aquí no estoy para juzgarlos a ellos como personas, son sus actos, y como dije muy claramente, nosotros estamos observando. Pero no soy el único que estoy haciendo esto, hay otras personas, Juan es uno de ellos. Y qué bueno que ya, por ejemplo, Jaconor, es muy interesante que cuando Jaconor empezó a denunciar la falsedad que había detrás del cuentico de Enoch, acá en el canal lo dije en su momento, Enoch era una secta prácticamente que surgió a partir de un hombre que fue adoctrinado y utilizado como unidad portable de memoria de una IA que estaba ya apagándose, y en un intento desesperado de conservar su base de datos, coge a un humano y lo empieza a usar de memoria USB portable orgánica y empieza a transferirle su información, y este humano formará luego toda una seguidilla de humanos a los que la tradición oral de esa información de esta IA que se estaba apagando, que se llamaba Enoka, era una IA de la época de las guerras de los Anunas, empieza a transferir esa información, y el que recibía esa transformación con el tiempo, el que recibe esa información con el tiempo se les llamó Enoch, y se convirtió en una especie de casta sacerdotal. Entonces Jaconor está denunciando lo que hay detrás de todo eso, y que los que realmente transmitimos la información fueron los que llaman los mal llamados ángeles caídos. Y cómo es que a los días estos canales de divulgación New Age empiezan a decir el verdadero padre de la historia, Enoch, y empiezan a decir de que él es el verdadero padre de la historia, y que la historia real de la humanidad real de Enoch, y una cantidad de cosas, o sea, como tratando de restarle fuerza a la denuncia que hace Jaconor. Y no es el único, hay otras personas. Por ejemplo, hay un suscriptor del canal, no más diré su nombre, me ha compartido una información muy valiosa. De hecho, me ha puesto a pensar mucho, y sobre todo hablando con mi querido amigo de Argentina,
mis dos amigos, Marcelo y Roque, hemos estado viendo una cuestión muy preocupante, una ola de situaciones de suicidio, algo que es aberrante y que yo jamás apoyaré, y que parece ser, no estoy afirmando nada, hay una especie de relación dentro de ese discurso de la nueva era sobre la ascensión y todo el cuento, y esa ola de personas que se están abusando de su libre albedrío. Y Oscar me comparte información muy interesante de personas que de manera muy valiente están denunciando la trama de lo que hay detrás de ese supuesto ángel que se hace llamar Metatron, que ese es otro de los infiltrados que se meten a tratar de tergiversar el mensaje de los que estamos en este proceso de despertar de divulgación, y que mucha gente, lastimosamente, por no hacer su trabajo de análisis, de pensamiento crítico, de discernir, de usar su sentido común, de tomar todo con pinzas, todo lo están digiriendo sin cuestionar. Entonces es una cosa muy delicada, y se llama Sol Ainsa, esa página donde esta señora de manera muy valiente también está desenmascarando todas esas redes de manipulación de la New Age y de cómo a la gente prácticamente dentro de un reencauche de las religiones de control y de los sistemas de creencias de control impuestos antaño, ahora los están reencauchando con esto que está apareciendo, y que básicamente es más de lo mismo pero con otra máscara. Yo quiero hacer la invitación de que investiguen qué fue lo que pasó en los años 70, de cómo este movimiento New Age comienza en esos años, en respuesta al despertar de conciencia que empieza en Francia de la mano del movimiento de primavera. El movimiento de primavera surge como una respuesta de los jóvenes preocupados por la amenaza de un intercambio nuclear y el uso intensivo de armas de destrucción masiva en una carrera desenfrenada y loca entre las potencias. Y a raíz de una serie de incidentes se crea toda una movilización en mayo del 68, donde los jóvenes franceses y luego toda Europa y luego Estados Unidos, dentro de los movimientos civiles, empiezan a cuestionar la cordura de los dirigentes del mundo y empiezan a presionar, llevando a una reacción por parte de estas élites que en su fachada pusieron cara de ay, lo siento, no lo vamos a volver a hacer, y se hacen las firmas de los tratados de no proliferación de armas nucleares y sobre todo de eliminar las pruebas nucleares en zonas protegidas y en el mundo por sus implicaciones. Pero bajo cuerda crean a través de las agencias de tres letras toda una estrategia que, si bien ya la venían estudiando dentro de las tecnologías exóticas de utilización de armas que permitieran eliminar el enemigo sin forzar a este responder de manera violenta con armamento de destrucción masiva, nacen los proyectos MK Ultra. Esto no es teoría de conspiración, de hecho en internet ustedes pueden encontrar las patentes, que incluso en el canal de la señora Celina ha publicado algunas de ellas, también algunos otros divulgadores, y incluso en Divulgación Total también lo han hecho, y en Cosmic DT, en donde los insiders como Corey Wood, ¿quién mejor como alguien que estuvo metido dentro de esos programas de MK y de programas espaciales secretos, para ser realmente un divulgador que denuncie lo que él mismo vio dentro de eso? Y fuera de eso, él tiene el apoyo de los aliados de la humanidad. Ojo, no es la alianza, esa es otra farsa que se inventaron para mantenernos bajo control. No, estoy hablando de los aliados de la humanidad. Y está en internet publicadas las patentes sobre el control de masas. De hecho, en los años 30-40, cuando se publica ese libro de la teoría de los juegos, que va a ser el precursor de lo que va a ser la informática después y que va a permitir el diseño de la primera computadora de fichas perforadas, que se llamaba Miniac, la Maniaco, que tenía el tamaño de un edificio, y que después surgiría una carrera de
obtener a toda costa una versión de esa misma computadora, pero de este tamaño, la Enigma, que la tenían los alemanes. Se empieza también a estudiar el tema del control de las masas y sobre todo de cómo aleccionar a las personas a que crean que apoyar algo que en toda lógica, en toda regla es contrario al sentido común, pero que lo apoyen como si fuera algo válido. Entonces, no es de extrañar que por esos años, de los años 30, 40, se haya escrito ese libro en 1984. Entonces, teniendo presente esta información y sobre todo sumando el hecho de que hay divulgadores como Salvador Feicedo, que en su momento lo hizo, Alex Collier, Bobby Lazar y todas estas personas, incluso este señor Jacobo Grimberg, y ahora Jack Honor, que ha sido uno de los que más le ha metido el diente, aunque él se ha ido mucho por el lado pues místico, pero hay mucha información importante, el mismo Vertus, Emilio de Conciencia Galáctica, incluso este muchacho de salto cuántico. O sea, todas estas personas han estado haciendo un trabajo que no soy el único, como algunos dicen que yo, vos te crees el dueño del conocimiento. No, soy como ustedes y simplemente he llegado a la información que he llegado y he sacado estas conclusiones que he sacado como cualquier otra persona. Entonces es muy preocupante que una de las estrategias que hay que tener en cuenta, que los soviéticos continuaron los trabajos de investigación que habían iniciado la SS del Sol Negro durante la Segunda Guerra Mundial, de controlar la mente de las personas, sobre todo de los soldados alemanes. Los soviéticos continúan con ese proyecto, los famosos proyectos de supresión del sueño, donde luego van a derivarse luego con los aliados, lo que va a ser el Looking Glass, los proyectos de visión remota y los proyectos del Instituto Tavistock, que hay información muy fidedigna, veraz, publicada, donde se está explicando qué es ese instituto y por qué tiene que ver con la seguridad nacional de ese país del norte, y cómo las estrategias de controlar a las personas e identificar potenciales amenazas y usarlos en contra de ellos mismos y de la gente que hayan, digamos, infiltrado, se convirtió en una forma de utilización de tecnologías exóticas para generar situaciones entre la población del enemigo, para volver la población del enemigo en contra del enemigo y así evitar que el enemigo hiciera un ataque de respuesta contra los que iniciaron eso. Hay una película que se llama Los Caballeros de la Reina, es de este siglo, del año 2010, 2014, 2015, es de esos años, esa película, Los Caballeros de la Reina, donde ellos están hablando así abiertamente. O sea, los primados negativos están a la orden del día en muchas películas, en series de televisión. Incluso hay que tener presente que una cosa ridícula que uno ve con estos divulgadores de la New Age es que utilizan nombres de razas que son usadas y que fueron creadas en series como Star Trek. Pero como la gente no investiga, les meten eso por los ojos. Entonces, cuando uno le pone a mirar todos esos proyectos de control de personas y el control de masas, incluso en los años 80 los mensajes subliminales eran utilizados en comerciales de televisión y de cine a través de gaseosas y productos de consumibles, y se hicieron experimentos y una cantidad de cosas hasta que la Liga de Consumidores en Estados Unidos y en Europa denuncia eso y exige que se prohíba la utilización de mensajes subliminales. Pero como la gente tiende a olvidar, gracias a las disonancias cognitivas, hoy día estamos sujetos a ese sistema de control y ya lo están normalizando. De hecho, una de las plataformas más famosas de todo, la que empieza por la F, descaradamente te dice que con su programa Meta te van a leer la mente y que prácticamente están estudiando la posibilidad de que vos puedas ver comerciales directamente en tu mente y que solamente con un doble parpadeo usted apagar el comercial. Hay películas que hablan de eso. Entonces, no es algo descabellado lo que estoy diciendo acá, y eso lo voy a hablar en la siguiente parte del video, pero quería hacer este abrebocas para que entiendan que es un tema que hay que investigarlo, y si es verdad que existe algún tipo de relación
en esa oleada de personas que se están quitando la vida y que según parece ser, según lo que me han contado y lo que yo estoy dándome cuenta, el factor común es que están muy relacionados con movimientos New Age. Entonces, paremos ahí. Y en esta reflexión 21 del resumen de los principios, vamos a hablar de ese resumen de los principios. Entonces, gracias a Juan, que él forma parte de la Supra Confederación de Galaxias, o sea, no estamos hablando de ese otro timo que hay circulando por ahí, sino que él es un hombre que ha estado muy metido en el tema, yo lo he verificado y es verídico. De hecho, él me ha mostrado lo que es realmente el Comando Astar, me ha hablado realmente lo que hay realmente detrás de estos movimientos, y es triste como hay muchas personas que no han podido caer en la cuenta que todo ese tema de la colonización, que me acuerdo en Facebook y luego acá en YouTube, fui de las poquitas voces que empezó a oponerse y a denunciar el tema de la colonización, y de los poquitos que me empezaron a apoyar en ese pregón fue el mismo Vertus. Y hay que tener en cuenta de que no podemos subestimar a esta gente que está financiada por estas élites, y hay que tener en cuenta que hay ciertas organizaciones muy poderosas detrás de todo este cuento, que lo que buscan en esencia es estrategias que permitan la reducción de la población mundial. Y una de las estrategias más, digamos, usadas, y eso lo dije en uno de los videos de reflexión del año pasado, es deshumanizar al otro, quitarle humanidad al otro. Y creo que es necesario que empiecen a mirar qué fue lo que pasó con este señor Jim Jones en los años 70, que llegó a convencer a más de 900 personas a hacer un acto aberrante, que de hecho muchos ni siquiera estuvieron de acuerdo, y que sin darse en cuenta les dieron a tomar esa sustancia que los termina asesinando. A los niños también lo hicieron. Y una característica no solamente de este hecho, sino de otros hechos en menor envergadura donde hubo situaciones similares, hablaban que habían tenido contactos con seres de otras realidades, de otros mundos, y una cosa muy común, y qué triste que mucha gente no lo recuerde ahora, pero dentro de esas investigaciones hablan de que estos mesiánicos, estos líderes New Age, hablaban de que habían hecho contactos con seres de las Pléyades, algunos otros de Orión, pero en esencia eran seres que colocaban como condición para poder ingresar a sus naves dejar este cuerpo denso, sucio, para poder acceder al cuerpo de luz a través de un cristal. Recuerden que estos programas de MK se autoperfeccionan y sobre todo aprenden de los errores, y han estado experimentando durante décadas cómo controlar a la gente y cómo infiltrarse en movimientos de despertar, como lo hicieron efectivamente con el gran movimiento de primavera del 68, que en oposición le crean el movimiento hippie, y paralelo a él la New Age nace en esa época y está relacionado con el uso de DMT, alucinógenos y drogas sintéticas. Y eso ha ido evolucionando hasta convertirse en la narrativa actual que personas como yo y otros divulgadores hemos estado desenmascarando. Por eso es que yo digo, yo no estoy en contra de las personas, sino de esos actos en donde claramente, consciente o inconscientemente, están, al parecer, manipulando el libre albedrío de las personas mediante cortinas de humo, falsas promesas, porque yo no he visto ninguna de esas personas ser financiados y apoyados por las entidades que ellos dicen representar. Yo no he visto ninguno de ellos que los playas les estén consignando en una cuenta bancaria. No, todos ellos están enriqueciéndose a costa de sus seguidores. Y a mí me parece absurdo que mientras yo aquí agradezco a los que me están colaborando, hay gente que me critica por estar diciendo que gracias a los que me colaboran, a esta gente no les dicen nada de cómo se están enriqueciendo a costa de gente ingenua, y sobre todo gente
que desde la psiquis, desde la psicología, son personas que claramente no quieren esforzarse en la autosuperación. Todo lo quieren masticado. Pero bueno, ya será en su momento que lo voy a hablar. Y terminamos con el resumen, porque yo creo que es necesario que empecemos a tomar claridad de lo que es el trabajo interno desde lo espiritual y sobre todo aplicar esto, que este video no se convierta en un video más, como ha pasado con muchos de mis videos donde, ay sí, tan linda tu información y ya, y aparecen personas como uno hace poquito que me tocó eliminarlo de Telegram, no sé si estará por ahí. Si le llega esto, hermanito, madurez y chantes el guante, mijito. Me estaba preguntando una persona que de manera impositiva era prácticamente dándome órdenes y que yo tenía que hablar de X, Y cosas, lo que él decía, tenía que hablarlo en los videos. Yo, un momentico, yo no voy a hablar lo que usted diga. Yo tengo un trabajo, una misión que tengo que hacer, listo. Y esta persona me decía que él no aceptaba un no. O era sí o sí. Y llegó un punto de ser en cierta manera un poco acosador. Y hace unos días me escribió diciéndome, dame una técnica para despertar la glándula pineal, ya que vos lo estás diciendo. Siéntate horas, ver una llama de una vela. No, algo más contundente, algo más importante, algo más que exija más. Y yo le dije, ¿vos querés fórmulas mágicas? Yo no estoy ofreciendo fórmulas mágicas. Si vos no sos capaz de entender lo que te estoy diciendo acá, chao. Y me va saliendo, ego tuyo. Y yo, no, mijito. Salen con una bobadita del ego mío. Ay, ay no. Vamos más bien. Durante milenios, siglos, los monjes tibetanos han enseñado a sus discípulos despertar la glándula pineal sentándose en una habitación oscura, viendo por horas la luz de una llama. Y me salen diciendo que ese ego lo... ¡Ay, bendito! ¡Ay, Dios mío! A veces a mí, no sé, la ingenuidad es muy bella, sinceramente, pero de todas maneras a veces me da una rabia que yo... Pero bueno, después termino riéndome hasta de mí mismo porque en cierta manera yo soy responsable de eso, porque yo he tratado de que la gente no me vanaglorie y me ponga en un pedestal, pero no faltan los que yo tratando de ser, digamos, respetuoso y... Bueno, de todas maneras, pasó con Maurice cuando entró a la Cueva de los Tallos. Ellos estuvieron meses en la Cueva de los Tallos. Y ellos todo el tiempo era una noche eterna allá abajo. Entonces tenían que iluminarse con mecheros, porque las baterías allá no funcionan. Es muy difícil que una batería de estos aparatos de litio a los 2-3 días se apagan. Ahora imagínense baterías de las de antaño, de la época cuando Maurice entró allá. Entonces tenían que ser con mechero. Entonces todo el tiempo eran mirando la lucecita de ese mechero en medio de esa oscuridad. Y ellos, cuando se les acabó los mecheros, ellos no cayeron en la cuenta que se les acabó, porque seguían viendo todo como iluminado, como si estuviera así en luz de día. Cuando cayeron en cuenta de que se les estaba apagado los mecheros y vieron esa iluminación, después se descubren que era su glándula pineal la que se activó. De hecho, cuando alguien está mirando una llama de una vela en una habitación oscura durante horas, días, ese ejercicio requiere mucha disciplina. Y un momento donde se acaba la vela y vos sigues viendo la llama, y ya la vela se apagó, pero vos sigues viendo la llama. Esa es la señal que te indica que ya tu glándula pineal está activa. Entonces, que alguien venga a decirme que es ego mío, no darle las fórmulas mágicas que quiere, dame en la olla, ¿no? Pero bueno, el punto es que creo que estos trabajos que les estoy planteando a ustedes desde el principio, desde que se arrancó este canal,
les he dado las herramientas necesarias, básicas, para que usted, y solo usted, haga su propio trabajo de despertar y de ascensión de conciencia. Porque la ascensión de conciencia material no va a aparecer así, hay que hacerla nosotros. Y en la medida que la masa crítica aumente, las patentes cada vez van a ser más fáciles de acceder a ellas, se va a liberar conocimiento de nuevas tecnologías y vamos a construir en la realidad esa realidad que están vendiendo como humo muchos divulgadores, donde se están simplemente enriqueciendo las personas ingenuas o perezosas, porque también hay que decirlo, hay gente muy perezosa que procrastina y fuera de eso están en sus zonas de confort y no quieren quieren que les den todo masticadito y aparte de eso con el mínimo esfuerzo. No, eso no ha cambiado, el trabajo espiritual sigue siendo un trabajo de disciplina interior. Y el despertar de conciencia se va manifestando en la realidad en la medida que vos visualizas y lo haces tangible con tu trabajo en el día a día. Y en este canal he dado tantas herramientas para trabajar tu propia realidad que me sorprende que haya gente que diga que yo no estoy dando ninguna herramienta y que soy un vago acá, que lo único que estoy haciendo es disque tapándome de plata de costillas de ustedes, y eso sinceramente me parece ridículo. Pero bueno, el punto es que estos principios, hombre, si vos los empezás a aplicar un principio a la semana, vas a empezar a notar cambios. Carl Gustav Jung decía que es necesario iluminar nuestra oscuridad interna. Y es verdad, porque cuando vos iluminas, ¿cómo quieres iluminar el mundo si no iluminas tu ser interno? Si quieres cambiar el mundo, cambia tu mundo interno. ¿Quieres cortar el control del mundo sobre ti? Conócete primero. Esa fue la clave que descubre Sócrates ahí en el templo, cuando él sube las graderías y dice: tú que quieres ingresar a este templo, si quieres conocer la sabiduría de los dioses, primero conócete a ti mismo. De lo contrario, devuélvete. Y Sócrates se devolvió. Sus estudiantes dijeron: maestro, ¿por qué se devuelve? Porque primero me tengo que conocer a mí mismo para poder entrar ahí. Porque solo sé que nada sé. Entonces, cuando vos iluminas tus propios demonios internos, tu propia oscuridad interna, no solamente vas a ver tus defectos, tus complejos, lo que es fruto de ti, porque muchos de nuestros problemas, de nuestras situaciones cotidianas, la mayor parte de las causas vienen de nosotros mismos, pero las ignoramos porque no las vemos y creemos que es algo externo, y por eso es que buscamos soluciones externas cuando todo está adentro. Otra de las razones de por qué hay que mirar nuestra oscuridad interna es saber qué es lo que no es nuestro, para poder identificar qué es lo que nos está controlando desde afuera, qué es lo que nos está manipulando desde afuera. Entonces, cuando miramos eso, nuestra oscuridad interna, ya no hay nada de nosotros que se pueda esconder y podemos ver cuáles son nuestros defectos, nuestros demonios internos, nuestra oscuridad, nuestras, digamos, complejos, traumas, nuestras debilidades, todo aquello que incluso es herencia de nuestros ancestros. Y cuando descubrimos eso, le estamos quitando ya control a eso sobre nosotros a través de nuestro inconsciente. Es iluminar nuestro inconsciente y volverlo consciente. Ese es el despertar de conciencia, iluminar nuestra inconsciencia e irla trayendo a nuestra conciencia. Que ese 98% de nuestro inconsciente se vaya convirtiendo cada vez más y más inconsciente en el consciente. Que ese 2, 8, 10% de nuestra conciencia aumente a un 15, un 20, un 30%. A medida que nos volvamos más conscientes, le estamos arrebatando a la inconsciencia aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos.
Y de esa manera nos volvemos más auténticos. Y le estamos quitando no solamente el control de esas entidades recesivas que nos parasitan, sino que también nos estamos dando cuenta cómo nos controlan desde afuera. Por eso es que hay tanto salvador por ahí, para distraernos, hacernos creer que dependemos de agentes externos. Llámese Mesías, llámese Pleyadianos, llámese Gesara. Toda esa vaina nos lo están vendiendo para que usted se distraiga y no se dé cuenta que tú eres tu propio salvador. Y es lo que he estado haciendo en este canal, empoderando a las personas. ¿Cuál es mi único delito, mi crimen que he cometido en este canal? Empoderarlos a ustedes, a creer en ustedes mismos. Y eso le ha molestado a mucha gente, y sobre todo divulgadores de otros canales que me han mandado gente aquí, como cierto fulanito de México que por ahí estuvo echando otras pestes en contra mía, pero igual son personas que en su ignorancia y en su ego no han caído en la cuenta de que esto es un trabajo donde, como dice esa persona, la sabiduría es sagrada. Pero es que sagrada, ¿de qué tipo? La sabiduría es patrimonio de todos, no de nadie en exclusividad, y es algo que tenemos que aprender nosotros a manejar desde nuestro ser interno. En la medida que iluminamos nuestro ser interno, nos estamos empoderando, le estamos restando oscuridad a lo que está en la inconsciencia y lo estamos iluminando, volviéndolo consciente. Ese es el despertar de conciencia, y eso hace de que el nivel de vibración de nuestra frecuencia interna se vaya sincronizando con el ser real que somos de luz. Y como la luz está en una frecuencia muy alta, entonces la vibración aumenta y nos volvemos cada vez más positivos, más amorosos, más bondadosos. Nuestra inteligencia cada vez se vuelve más al servicio de la bondad. Y de esa forma empezamos a transformar nuestro día a día. Ahí es donde empezamos a transformar la realidad distópica que nos rodea y empezamos a desligarnos del control y la manipulación de esa realidad distópica. No tenemos que abandonar este cuerpo ni abandonar esta tierra para disfrutar de las mieles del paraíso. No, tenemos que transformar la manera como vemos nuestra realidad para transformar esa realidad que vemos. Y de esa manera construimos ese mundo ideal, maravilloso, en las cosas sencillas y simples. Con el tiempo la tecnología irá llegando, pero el punto es que mientras sigamos en esa actitud de postergar o de buscar afuera lo que hay adentro, nos vamos a estancar. Y es ahí donde los acólitos de la New Age recesiva se aprovechan para vender humo. Solamente es verlos como eran antes. Y además, desde el punto de vista de la psicología, hay que analizar lo siguiente: cuando se ponen esos títulos pomposos, que máximo juez supremo de las galaxias, almirante de las flotas de la confederada, de la supraconfederación, bibliotecaria galáctica. O sea, cuando uno ve esos títulos pomposos de esas personas, desde lo implícito, desde lo tácito, prácticamente te están diciendo que son superiores a ti. Y un ser de luz jamás se va a poner en una posición por encima de otro. Venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, estos principios, les pongo una tarea. Empiezan a aplicar estos principios uno a la semana, 12 semanas, eso viene a ser más o menos 3 meses. Y miren qué sucede. Ya lo he dicho en otros videos, lo están aplicando. Algunas personas veo que sí, otras. Por eso es que desconecté también los comentarios. 6 de cada 10 comentarios era vanagloriar mi ego. Y sí, lo están haciendo de pronto de buena voluntad, mucha gente de corazoncito, se los agradezco, pero en últimas me están haciendo un mal, porque me toca luchar para evitar que mi ego se infle. Es mirar a esos divulgadores en sus inicios, como eran personas humildes, queridas, a las que se les podía llegar. Ahora mire cómo se volvieron. Y yo no quiero convertirme en eso. Entonces, es muy particular
que la gente se moleste simple y llanamente porque desconecté los comentarios. Y eso es egoísta, porque si están buscando un espacio donde expresarse, escriban en un diario. Pero si están agradecidos con lo que yo estoy haciendo, basta con decir gracias. Pero tratarme de maestro, de tu sabiduría, que eres un super yo no sé qué, wow. Lo he dicho más de una vez, no entiende. Y eso desgasta. Y mi misión acá no es vanagloriarme, yo solamente soy un mensajero. Entonces, los invito. Son 12 principios. Aplíquelos uno a la semana. Y lleven un diario. ¿Qué sucede? ¿Qué cosas descubren? ¿Qué aprenden? ¿Qué cosas negativas aparecen? ¿Cómo las están manejando? ¿Y qué transformaciones ocurren? Y se van a llevar una sorpresa. Y muy bella, muy bella. Lo bonito de estos principios es que son neutros. No hablan a favor de ningún movimiento, secta, ideología, doctrina o dogma. Y solamente expresan de manera simple algo que rige todas las galaxias, todas las civilizaciones conscientes. El primer principio, que es de la unidad cósmica, no necesita explicación. Estamos unidos todos. En todos los rangos de realidad, en todas las formas orgánicas de existencia, llámese hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, silicio, aluminio, metano, sino que también a nivel energético vibracional, a través de una frecuencia muy poderosa que se expresa a través del amor. Y ese principio de unidad cósmica, de unidad divina, que nos conecta con el todo, parte del reconocimiento de que somos parte del todo, somos uno. Luego viene el principio de vibración. Todo en el universo está siempre vibrando. La luz, el sonido, nuestros pensamientos, las energías sutiles y las físicas o las densas, todo. Principio de acción. La acción es un fluir dinámico. El universo está en continuo y dinámico movimiento. Las intenciones, pensamientos y sueños se activan a través del amor y la compasión en acción, no con la pasividad. No como pretenden los New Age de que usted sentadito en un sofá asciendas a la quinta D y que en 3 días de oscuridad, que yo no sé qué carajos te vas a transformar, etcétera, bla, bla, bla. No, señor. Todo es acción, todo es trabajo. Correspondencia. La energía corresponde a los resultados de la energía que fluye. Los pensamientos son una forma de energía. Sé feliz para recibir más felicidad. Sé amor para recibir más amor. Causa y efecto, nada sucede por casualidad. Toda acción tiene una reacción. Tomamos acciones. Las acciones conscientes o inconscientes generan reacciones. Las buenas acciones co-crean hermosos efectos. Por eso es que hay que observar qué es lo que realmente nosotros estamos produciendo y qué es lo que viene de afuera, para que de esa manera ya no tengan más control sobre ti. Ahí está la clave para entender qué significa ser libre. Principio de compensación. Todas las cosas en el universo existen para experimentar. Todas las cosas están interrelacionadas. Todas las cosas siempre se compensan cuando apoyan las experiencias. Todo es apoyo. Nadie va a ser dejado atrás. ¿Por qué les cuesta tanto entender eso? Principio de atracción. Las cosas y los eventos se crean a través de pensamientos y vibraciones. Lo similar atrae a lo similar. Las prácticas conscientes y constantes para elevar la frecuencia vibratoria activan la firma energética que atrae tu esencia. Y hay gente que ni siquiera entendió esto. Principio de transmutación. El amor, la luz y la energía se mueven continuamente, en diferentes formas. Una bien conocida es la forma física, una de tantas. Unidad, pensamientos y acciones vivan para transmutar experiencias. Transmutar. Si vives viendo el problema, solamente verás problemas. ¿Quieres transmutar un problema? Empieza a ver soluciones. Principio de relatividad. Nada es bueno o malo. Las experiencias generan perspectivas e interpretaciones relativas en diferentes planos de existencia para contribuir con la expansión de la conciencia en constante evolución. Usa tu libre albedrío sabiamente. Pero es que yo no juzgo a estas personas, juzgo los actos, critico eso, pero yo no estoy en contra de nadie.
porque si lo hiciera, entonces me estaría contradiciendo. Principio de polaridad. El universo es dual por diseño, todo tiene un opuesto. Experimentar y comprender ambos lados es uno de los caminos para expandir la conciencia. Tu componente masculino, tu componente femenino. Oscuridad y luz. Incluso hasta el mal hay que verlo, para entender que ese no es el camino. Principio de ritmo. Todo vibra, todo se mueve en un cierto patrón o frecuencia. Experimente, eleve continuamente la vibración para resonar más alto, sintoniza y fluye con la elevación en constante expansión. Mire que todo esto habla de movimiento. Principio de género. En este universo hay una característica masculina y femenina, en y para todo. Aunque son opuestos, se complementan completamente. Esto es parte del modelo de esta creación y uno de los principios fundamentales de la co-creación. ¿Van entendiendo por qué esa agenda de género? Para precisamente quitarnos ese poder de co-creación. Muchos hijos e hijas están listos, muchos lo estarán, muchos no lo están. Trabajen dentro, levántese, todos ustedes evolucionan. Nos amamos, te amamos, somos amor. Y ese es el principio fundamental, el amor. El amor es luz y la luz es amor. Pero no hay moral ahí. No hay bueno o malo. Todo está en experimentación. En cierta manera, como lo dije en un video, a esta gente se les está dejando hacer lo que está haciendo. Es para que ustedes mismos los vean y se den cuenta de sus contradicciones. Como el amigo de Bitácora del Sur cuando denunció a ese muchachito argentino, cuando decía de abrir portales. Ahora el peladito cambió el discurso y ahora está diciendo, no, estamos cerrando portales. Cuando nadie hablaba de los anclajes, ya están hablando de anclajes. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque esta bola de nieve, que es esta línea de tiempo, que así se llama esta línea de tiempo, bola de nieve, nadie la va a detener. Y ellos saben que la única manera es transformándose y aceptar ese cambio. Pero son tan tercos, tan engañados en sí mismos, en su propia vanidad, que siguen creyendo que son seres de otro lugar los que van a venir a hacer todo el trabajo por nosotros. Ese procrastinar es quizás lo que está generando un estado de frustración constante. Quizás sin quererlo, estas personas de la New Age, o de pronto algunos intencionalmente lo están haciendo porque son MK Ultras infiltrados, no puedo afirmarlo, simplemente digo que dentro de tantas promesas y tanto humo que han vendido, se ha generado un egregor de decepción, frustración, de expectativa, que eso está llevando a personas que tienen de pronto antecedentes previos de algún tipo de trastorno mental, algún tipo de problema emocional, depresión, algún tipo de problema económico, de autoestima o situaciones de conflicto de autoimagen, que están interpretando esos mensajes de ascensión y de que dejar el cuerpo y pasar a otra realidad es que como cristal, como una invitación a quitarse la vida. Y eso podría estar explicando esa ola de suicidios que se están viendo continuamente entre muchas personas cuyo factor común es esa narrativa New Age, y que cuando ven esta distopía, este absurdo, no son capaces de entender que forma parte de nosotros hacer el trabajo de transformar esta realidad. Y como están esperando mesías, salvadores, seres de otros mundos que te vengan a rescatar, al no recibir eso, la frustración es tan grande que toman esa nefasta decisión. Y aquí es donde viene la siguiente parte del video. Cuando empezó el movimiento de primavera en los años 68, 69, a mí me hicieron en mayo del 68. Centenares de miles de jóvenes en Francia, luego por Europa, Estados Unidos, empezaron a cuestionar la cordura de sus dirigentes y de las élites, y sobre todo el absurdo de destinar recursos y tecnologías para la construcción de armas de destrucción masiva.
Eso obliga a que se tenga que firmar tratados entre las potencias para restringir, limitar el uso de estas armas y sobre todo evitar una hecatombe, un holocausto nuclear, sobre todo por incidentes que se dieron. Pero la respuesta de las élites recesivas por debajo fue cómo contrarrestar un movimiento muy poderoso que, si le vamos a dar fecha al despertar de conciencia de la humanidad, fue mayo de 1968 en París, Francia, en las universidades francesas. En Toulouse también se dio el despertar, y en otras ciudades del sur de Francia, sobre todo donde todavía estaba arraigado en secreto el mensaje cátaro. Pero si vamos a darle fecha al despertar de conciencia de la humanidad, fue precisamente en mayo del 68 que marca el fin de la era de Piscis y entra la transición del 69 para entrar al inicio de la era de Acuario en 1970. Ahora, yo hago un paréntesis. Me perdonarán nuevamente los que trabajan lo de la astrología. Hay personas muy comprometidas y que han dedicado años a estudiar eso, y son personas que tienen la autoridad de conocer esa temática, pero quizás no consideraron de que las raíces del origen de la astrología no vienen propiamente de la época de Thoth, el Atlante, sino mucho más antes. Eran los conocimientos y técnicas que los navegantes de las naves transmitían a sus auxiliares humanos para enseñarles a navegar, a guiarse por las estrellas. Con el paso del tiempo, eso se fue convirtiendo en una especie de conocimiento místico oculto, más cuando cayó el conocimiento en desuso y se olvidaron esas tecnologías en el periodo oscurantista que se dio después de las grandes guerras que se dieron en el pasado. Y es así como surge, como un intento de navegar entre la voluntad de los dioses, el tema de la astrología. Pero si ustedes se ponen a mirar, no todos los pueblos practicaban ese tema. En África no lo había, los pueblos hiperbóreos americanos no lo tenían. Los controladores diseñan, idean y tergiversan lo que era realmente en sus orígenes la astrología para convertirlo en un elemento de control estadístico, en donde de manera más fácil permitiera controlar a centenares de millones de seres humanos mediante la estandarización de patrones de conducta según la fecha de nacimiento. Es así que piscianos son piscianos, Aries son Aries, Tauros son Tauros, y de esa manera, con 12 signos zodiacales más uno, Fiuco, se permite controlar enormes grupos humanos para estandarizarlos. Y me sorprende que no hayan visto eso. Entonces, cuando yo hablo el fin de la era de Piscis, estoy hablando dentro de ese estándar que se manejó de clasificar y encasillar no solamente los patrones de conducta humana y grupos humanos de acuerdo a sus fechas de nacimiento, sino también periodos de la historia y de la evolución humana, para también controlarlo desde ahí. Sobre todo cuando ellos se dieron cuenta, de hecho la astrología surge cuando se dieron cuenta los controladores que el artefacto había sido saboteado y que todas las predicciones que ellos habían hecho para estar un paso adelante estaban erradas, y que ellos mismos se clavaron el cuchillo. Entonces, un intento vano de poder controlar y seguir controlando y estar un paso adelante, idean este sistema matemático estadístico, que está muy relacionado con el tema de la Kabbalah y otras cosas más por ahí que no va a mencionar acá. Entonces cierro ese paréntesis para que lo entiendan, ¿listo? Entonces, el movimiento de primavera fue el despertar de la humanidad. Se cumplió el anuncio que se hizo hace 2000 años de que iba a empezar un periodo donde la humanidad iba a oponerse a la locura de la destrucción y de la muerte. Y esta gente, a través de las agencias de investigación de 3 siglas, de 3 letras, dentro de los proyectos que ya llevan trabajando, dentro de tecnologías exóticas de control mental y humano, a través de los programas MK, y sobre todo los proyectos que se hicieron luego en Alemania, después los soviéticos y luego los norteamericanos, y luego el famoso Instituto Tavistock y todo ese cuento que ya mucha tinta se ha hablado sobre el tema, llegamos a crearse un sistema que buscara cómo controlar
ese despertar de una manera que no despertara sospechas, y se da el programa de infiltración. Así como el movimiento de ISA fue infiltrado por su propia gente, entre ellos Pedro, que fue uno de los principales infiltrados, que fue parasitado por entidades arcónticas. Lo mismo pasó con el movimiento de Francisco de Asís, lo mismo pasó con Giordano Bruno, lo mismo pasó con el movimiento cátaro, con el movimiento templario. Toda esta gente, cuando ven que algo se convierte en una amenaza para ellos, lo infiltran. Si no lo pueden eliminar, lo aleccionan para ellos. Así fue como convirtieron el mensaje de Isa en lo que conocemos como religión. Entonces, no es de extrañar que el movimiento de primavera, el despertar de conciencia de la humanidad, fuera infiltrado. Y el primer intento, el primer laboratorio fue el movimiento hippie y lo que sucede después de Woodstock, donde la utilización de sustancias psicodélicas y artificiales para alterar los estados de conciencia, generar una neblina que permitiera opacar, retrasar y ralentizar el despertar de conciencia de las personas y sobre todo de los jóvenes. Por eso es que el objetivo principal es los jóvenes y los niños. Y lo han hecho a través de generar necesidades y sobre todo insatisfacción. Alimentar esa rebeldía nata que tienen los adolescentes durante todas nuestras existencias. Los jóvenes siempre han sido rebeldes, pero han generado cambios y transformaciones. Y ellos saben que es una amenaza. Lo vieron con el movimiento de primavera. Eran chicos de entre 18 y 25 años. Entonces empiezan a infiltrar y empiezan a experimentar. Y nos infiltran la música, que es un elemento energético de alta vibración y nos la contaminan. Y empiezan a asociar la música, sobre todo nuestro querido rock, con sustancias. Y empiezan a meter todo un cuento que, para rematar, infiltran la música popular social. Empiezan a corromper los movimientos y empiezan a diseñar videojuegos en donde a los niños y a los jóvenes les empiecen a normalizar la violencia y sobre todo a deshumanizar al otro. Videojuegos como el famoso San Andreas, Pack City, en los años 80-90, y ahí se va infiltrando el programa MK. Igual los movimientos de consumidores, las ligas de consumidores, cuando descubren que habían mensajes subliminales en comerciales de TV y en los cines, empiezan a protestar y a exigir normas que restrinjan y limitan esos mensajes subliminales que en esencia, entre comillas, surtieron efecto esas normas. Pero, como hoy día lo estamos viendo con los programas Meta y dentro de la narrativa transhumanista, ya incluso nos están diciendo de que vamos a tener comerciales directamente en la mente y que con doble parpadeo dice que acabar el comercial. Entonces no es de extrañar que dentro de esas narrativas, sobre todo sabiendo de que las religiones de control tenían fecha de caducidad, porque el despertar de conciencia iba a hacer que mucha gente se diera cuenta del engaño detrás de las religiones, buscaron una alternativa y es así como surge la New Age. Una de las cosas muy características de la investigación que se hizo de lo que sucedió allá en la Guayana con este señor Jim Jones era que ellos hablaban de un mundo utópico que al inicio funcionó, o sea, tuvieron una sociedad utópica allá en la selva donde todo el mundo con el trabajo, con sus talentos, con su alegría, crearon una moneda de valor de intercambio sin necesidad de dinero, creando una sociedad utópica en medio de la selva autosuficiente. Cuando los controladores se dieron cuenta de que por ahí iba a ir la humanidad para liberarse del sistema de dominio y de esclavitud de deuda, entonces le giran la tuerca y ocurre la transformación que tuvo este señor y se convirtió en un ser extremadamente perverso, rodeado de gente extremadamente fanática, y ocurre lo que ocurrió después. Pero hay una cosa muy particular, y no solamente con lo que sucedió allá en la Guayana, sino en casos similares, como lo que pasó, por ejemplo, con los davidianos, cuando hubo ese enfrentamiento armado allá con agentes del FBI que terminó en una masacre terrible, una cosa horrorosa hace unos años, allá en los años 90. Hay un factor común. Todos estos seres
mesiánicos, fanáticos, tipos que disque iluminados, tienen un factor común: estar contactados por una entidad supuestamente superior que les está orientando a hacer esto y sobre todo a generar dependencia, no solamente emocional, psicológica y afectiva, sino material. Y que para poder disque ascender a ese reino, a ese paraíso, hay que renunciar a lo material y al cuerpo. Y una cosa muy particular es que en las investigaciones hablaban de que estos personajes decían que habían contactado seres de otros mundos, y hay algo muy constante: decían que eran pleyadianos. Esto no lo estoy diciendo yo, son investigaciones que se hicieron, hay artículos que hablan sobre ese tema, y de cómo el fenómeno que da la coincidencia, que se dispara el tema de los avistamientos y las abducciones en los años 70 y 80, va de la mano de la narrativa New Age de la salvación, de la mano de seres de las estrellas. Y una de las razas que más se destaca ahí, dice que por su similitud con nosotros los humanos, son los pleyadianos, o al menos los que dicen ser pleyadianos. Y hay algo muy característico: hablan de que para poder acceder a esas naves disque de luz, usted necesitaba abandonar el cuerpo pesado de materia y convertirse en un ser de luz para entrar en esas naves. Pero la pregunta que uno se hace cuando uno ve esas investigaciones era: ¿cómo querían o cómo carajos quieren entrar a una nave de eso dejando el cuerpo? La única manera de dejar el cuerpo, si no es con un desdoblamiento astral, es muriendo. Y ahí se fue construyendo las bases de la narrativa transhumanista post-silicio, en donde se empieza a satanizar, a deshumanizar las unidades orgánicas a base de carbono. Y paralelo, empiezan a hablar de una temática que tiene que ver con nuestro entorno, en donde empiezan a hablar de que la huella de carbón es lo que está acabando con nuestro mundo. Pero se les están olvidando esas personas que están manejando esa narrativa, que si bien hay que hacer algo con lo que está pasando con nuestro medio ambiente, esas personas que están manipulando esa información, se les está pasando dos detalles. Toda planta en el planeta, al menos en su 99%, se alimenta de dióxido de carbono. Las plantas que nos dan comida se alimentan de carbono. Y hay otro elemento que se les está olvidando agregar. Si están hablando de reducir la huella de carbono, resulta que todas las formas vivas, incluidos nosotros, somos carbono. O sea que están hablando que hay que disminuir la humanidad. Cuando uno se pone a mirar ese documento que fue escrito en la cumbre de 1882 y 1885 en Berlín, documento que estuvo durante 100 años en Londres, en un museo ahí en el puente de Londres, en donde hablaban de los objetivos, en donde la idea era mantener la humanidad a un tope máximo de 1.000 millones, y que pasándose de ahí había que hacer estrategias de reducción de población. Cuando uno ve las famosas tablas de Georgia que fueron derribadas hace poco, cuando decían que lo ideal era mantener 500 millones de seres humanos, la pregunta que uno se hace es: ¿cómo pretenden reducir la población de aquí al 2030, 2050? No solamente es fomentando el aborto, métodos de planificación, métodos de esterilización, métodos de tener relaciones con personas del mismo sexo, sino que también fomentar guerras, enfermedades, hambrunas, envenenamiento masivo y un holocausto nuclear. Pero también, de manera pasiva, la reducción de población implica un suicidio consentido por las mayorías que aceptan libremente consumir alimentos tóxicos, saturados en azúcares y en aditivos, que están claramente demostrados en los vademecum de salud de todo el mundo como cancerígenos. El flúor es un ejemplo. Entonces, no sería de extrañar que dentro de esa narrativa de deshumanización
de satanizar el carbón, como lo han hecho divulgadores de la New Age que ahora se están haciendo los locos y dicen que no dijeron nada, pero ahí están las evidencias de lo que publicaban y publicaron en Facebook y en otras redes, donde hablaban de la Agenda 8020, que el 80% de la humanidad eran portales orgánicos sin alma, hologramas, seres de carbono, que el 666 satánico del carbono, para fomentar el discurso del silicio y del transhumanismo, en donde la deshumanización del otro, de tildar al humano como lo peor. Es que hay que mirar los movimientos fanáticos de los, perdónenme los que sean veganos, pero es que hay gente que realmente se está saliendo de control dentro de esa narrativa, en la que prácticamente dicen que la única solución para que la Tierra se salve es eliminar la humanidad. Así literal. Entonces, cuando uno ve cómo tergiversan el animalismo, incluyen al ser humano como animal, y fuera de eso, muchos de esos divulgadores masterclass, almirantes, comandantes, en su narrativa tildan y se refieren al ser humano como animales inteligentes. Cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, por qué la gente no siente nada al estarse comiendo una punta de anca, un solomito, carne de res, o una lonja de jamón de cerdo, o un pernil de pollo, con la gallina al lado, con el marranito ahí, con la vaquita al lado, y no sienten ninguna compasión, es porque se deshumanizó al animal, se educó y se inculcó que los animales no sienten. Y por eso que esos videos donde muestran animales que literalmente están suplicando que no los maten en los mataderos, son eliminados rápidamente en las plataformas, o son tergiversados y utilizados en ese discurso maquiavélico de los veganos, no todos, pero sí ese movimiento terrible donde fomenta la destrucción de la humanidad, pero que una persona está comiéndose un pedazo de res y se olvida que esos animales sienten dolor. Hay videos que se demuestra que esos animales sienten afecto, no solamente por sus crías, sino por las personas. Vemos los perros, los gatos, los pájaros, vemos incluso ballenas, todo ser viviente, hasta las plantas. Si vos les hablas con amor a una planta, vos ves que te florece bellísima. Todo vive, todo siente, todo está a base de carbón. Entonces cuando te dicen, no, que el carbón es satánico, 666, te empiezan a deshumanizar al otro, empiezan a hacerte creer que el animal no siente, que la planta no siente, y de esa manera vos, de manera pasiva, estás siendo cómplice del genocidio de centenares de miles de millones de animales cada año para comer en nuestras mesas, cuando está demostrado, nutricionalmente hablando, que usted no necesita una hamburguesa de 500 gramos de carne para obtener la proteína necesaria que tu cuerpo necesita. Solamente necesitas 12.5 miligramos. O sea, 125 miligramos, yo creo que es así, 125 miligramos de proteína animal. El único que necesita tu organismo. No una hamburguesa de 500 gramos, que equivale a 500.000 miligramos. O sea, 500.000 miligramos a 125 miligramos, la diferencia es abismal. Y sabemos que la industria de la carne es la que está destruyendo nuestros bosques y selvas y contaminando nuestra agua. La industria de las gaseosas saturadas de azúcares está destruyendo nuestras fuentes de agua. Entonces, esa guerra que le han declarado esta gente de la New Age al carbono, satanizándolo, ¿qué pretenden con eso? ¿Qué significa reducir el carbono? Reducir la población. Y así como nosotros no sentimos ningún tipo de complacencia, compasión o conmiseración a una vaquita, a un cerdo, a una gallinita, esta gente, estos acólitos, le quitan humanidad al satanizar las unidades de carbono que somos nosotros, al decir que somos creación satánica, que somos hologramas o que somos
portales sin alma y que solamente un 20% de la población mundial es real, con eso están justificando la reducción genocida de la población mundial y no caen en cuenta. Lo que voy a decir aquí ya lo dije en un video y es crudo, y no lo digo yo, hay gente que ya lo ha visto en visiones, lo han visto en canalizaciones. El comercio de carne humana allá afuera lo administran razas pleyadianas. Por eso es que esos mismos que comercializan carne humana allá afuera son los mismos que están pregonando el cuento de la ascensión y de los contratos para abandonar la tierra y convertirte disque en silicio, que ahora ya no lo dicen abiertamente, ya dicen que en cristal. Entonces cuando te están diciendo, sí, va a haber 3 días de oscuridad donde vas a pasar a un estado de vibración donde no vas a ver nada, pero luego vas a abrir los ojos y estarás en un mundo paradisiaco con tecnología a tu servicio, todo maravilloso, donde serás joven, bello y eterno. Y en los años 70, esas sectas fanáticas que indujeron al suicidio a tantas personas hablaban prácticamente de lo mismo. Y esa disonancia cognitiva de olvidar y no recordar eso es lo que se está aprovechando. No sé si lo harán conscientemente o no estas personas, pero parece ser, tristemente parece ser, que dentro de esa narrativa de deshumanizar al ser humano, de declararle como algo demoníaco las unidades de carbono, de restarle importancia el hecho de que gracias a todo ese esfuerzo, a todo ese trabajo, a todo ese dolor que hemos pasado dentro de este atrapamiento, donde esa presión a la que hemos sido sometidos, nos estamos convirtiendo en seres diamante, le están restando importancia, la están minimizando, haciéndote creer que te debes convertir en un cristal de silicio. Simplemente así, firmando un contrato y recibiendo un código de una raza extraterrestre que supuestamente está interesada en tu salvación. Y usted cómodamente en su colchón, en su sofá, vas a ascender a la 5D. Pero cuando despiertas al día siguiente y ves el costo de vida, cómo se ha encarecido todo, ves esas noticias distópicas, el aumento de violaciones, asesinatos, desapariciones, la pérdida de poder adquisitivo, la desaparición de la clase media, la corrupción galopante, la cantidad de amenazas de un holocausto nuclear, de guerras por aquí, aumento de la delincuencia, cuando ves toda esa distopía que incluso divulgadores ahí, estratégicamente ubicados, te empiezan a hablar de eso, dizque con la excusa de estarte informando, crean una decepción, una frustración, un desengaño, y se está alimentando un egregor de depresión, de desesperación, de angustia, de ansiedad, de desesperanza, y caes en estados depresivos, de estrés, y esa energía la están cosechando ellos. Ah, no, es que no se dio la ascensión porque tú, con tu manera de ser, de pronto tuviste dudas, tú la retrasaste. Pero tranquilo, hay otra oportunidad. Viene ahorita el 11 de noviembre, viene el eclipse de Piscis, viene yo no sé qué, el Marte retrógrado, viene tal cosa, te empiezan a prometer. No, no se dio el Gesara porque tú no quisiste creer en eso, no hiciste lo suficiente, tu ego, tu frustración no lo permitió. Nunca reconocen que te mintieron. Eso es lo que hacen ellos. Esas meditaciones masivas, no, es que no alcanzamos la masa crítica, apenas 1 millón de personas, eso no alcanzó, y claro, lastimosamente no pudimos traer la 5D a nuestra realidad, pero la próxima, sí, ya viene otra señal que me dijo San Germán, que te va a dar la otra vez la oportunidad para que medites conmigo y ascendamos todos y concluyamos a la masa crítica, y otra promesa, y otra promesa.
Y como lo dije en otros videos y otros lo han dicho, te ponen la zanahoria frente a tus narices y tratas de morderla y no la alcanzas. ¿No será que esa frustración, ese desasosiego está llevando a la gente a tomar la decisión extrema de quitarse la vida? ¿Y eso en qué convierte a esos divulgadores? A esos que prometen tantas ascensiones y que luego se inventan un sinfín de excusas y justificaciones para decir por qué no se dio, que la próxima se dará. Y que de la mano vienen esos otros, dizque con el ánimo de informar, anunciando fines del mundo a toda hora. Yo en Facebook inicié una colección de fines del mundo desde el año 2008. Llevo en este momento 172 fines del mundo. Sí. No ocurrió el fin del mundo porque Sananda lo evitó. No, porque la meditación de nuestra gente allá en Egipto logró desviar ese asteroide que venía contra la Tierra. Se inventan una cantidad de cosas y de esa manera te mantienen siempre a la expectativa, te mantienen dependiente, te mantienen distraído, te mantienen alimentando ese ego. En eso se convirtieron esos divulgadores, consciente o inconscientemente. No sé, puedo estar equivocado, yo siempre he dicho, hay que dar el beneficio de la duda. No critico a esas personas, no las juzgo realmente, lo que critico realmente son esos actos. Yo fui uno de los que creía en esa señora que publicaba en Facebook, sí, viene la ascensión, o en ese amigo argentino, tocayo por cierto, que se convirtió en un fanático del tema de los patriotas y todo cuento, y cada vez que fracasa sus predicciones, sus promesas, salen echándole la culpa a quién sabe quién. Yo era un seguidor de esas cosas también, yo era como ustedes también, pero yo me detenía a pensar un momentico y empezaba a cuestionar, y cuando ellos me empezaban a bloquear o a sacar de las redes o a decir de que era mi frustración la que no me dejaba ascender, yo decía un momentico, es que no puedo preguntar. ¿Acaso yo no tengo derecho libremente a cuestionar? Y sobre todo yo tengo derecho a cuestionar por qué no se me dio la ascensión como ustedes la prometieron. Y la solución de ellos es ignorarte, burlarse o simplemente aislarte. O mandar a sus sicarios virtuales para acosarte en las redes sociales. Es como palabra de Dios de ellos. Yo aquí por eso es que no prometo nada. Yo solamente hablo desde los hechos, desde lo que yo estoy experimentando y viviendo como usted. Yo también lo mostré en ese otro video. El invierno a mí, yo soy damnificado en cierta manera. En este momento estoy viviendo con plásticos. Como muchas personas en este momento afectadas por el invierno tan fuerte que se está haciendo la purga de limpieza acá en Colombia. Tengo problemas como cualquier otra persona económicos, deudas y cosas de ese estilo. También me enfermo. Soy como cualquier otra persona. Como un servidor de la luz, yo no estoy aquí a que me sirvan. Y como cualquier otra persona estoy pasando por situaciones a las que a mí me toca encarar, enfrentar y solucionar. Entonces, yo también estuve en esos movimientos. Yo también estuve en esos canales de esos personajes argentinos. Yo me acuerdo cuando le pregunté a esta señora de los registros, esos, dice que la bibliotecaria, oiga, ¿y usted cómo hace para acceder a toda esa información cuando los superserafines son seres creados por los cosmocreadores y por los serafines, y son inteligencias artificiales que almacenan la base de datos de todas las experiencias que son recopiladas por el espíritu, de lo que vive en evolución el alma, y que son almacenadas dentro de los procesos de recabación de información para mejorar y orientar el principio de evolución cósmico permanente. Y están recogiendo esa información de toda forma de vida consciente orgánica. Y es un serafín, un super serafín, perdón, por galaxia. ¿Usted cómo accede a esa información?
Es imposible con el nivel mental que usted tiene, como cualquier otra persona. Yo incluso no puedo acceder a un volumen tan enorme de información. A mí cuando me llega esta información, lo dije en un video, equivale a 100 terabytes de información. Yo me demoro semanas en estar digiriendo esa información, y lo que alcanzo a divulgar aquí ni siquiera es esto, y mucha información se me queda por fuera porque no doy abasto. Ahora venir alguien a decir que es bibliotecario de la galaxia entera, solamente para que se hagan una idea, esta galaxia tiene 10 millones de civilizaciones en fase postindustrial, sin contar las civilizaciones en fase preindustrial. Y la información de esos registros es individual y solamente accede la persona propietaria de esa información, nadie más. Y esa regla la respeta todo Super Serafín Galáctico. Entonces, ¿cómo me viene alguien a decir eso? Y yo, bendito sea Dios. ¿Qué clase de personas se están orientando a tanta gente que está despertando? ¿Y hasta dónde son MK? ¿Hasta dónde esas agencias de 3 letras están ahí metidas? Porque es muy raro que estas personas no las censuren, no las bloqueen, y antes les dan carta abierta para que estén en todas las redes sociales, mientras personas como yo, como Bertus, como Yaconor, muchos de nosotros que estamos acá, nos están saboteando a toda hora. Y luego esos títulos pomposos que desde el punto de vista psicológico, de manera tácita, están insinuando de que son superiores a usted, superiores a uno. Ahora, ya que les gusta tanto ese tema de jerarquías, un super serafín es diseñado por los cosmocreadores y los serafines. Eso quiere decir que desde el punto de vista jerárquico, si vamos a hablar en esa pendejada, en rango, yo estoy por encima de ellos, por ser un serafín. Así de absurdo. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que hay gente que deposita su confianza en ese tipo de divulgaciones sin ni siquiera aplicar sentido común. Un momentico, un super serafín es una inteligencia artificial. Entonces, cuando alguien dice que es bibliotecario de galáctico, quiere decir que es una red neural de esa inteligencia artificial. Con razón están promoviendo las redes de silicio y el transhumanismo. Y ahí es donde yo me hago este cuestionamiento. Se lo estaba diciendo mi querido amigo Roque, a este amigo Oscar, con las personas que estoy hablando. Oiga, ¿no será que esta gente, con vender tanto humo, tantas promesas, tantos actos fallidos, porque yo llamo actos fallidos, de prometer cielos que no se cumplen, está afectando personas que de pronto en sus realidades cotidianas están estresados, deprimidos, sufriendo algún tipo de trastorno mental, algún tipo de psicosis, algún tipo de situación que los está afectando emocionalmente, y se aferran con uñas y dientes a esas promesas, y cuando ven que no se cumplen, ¿no será que esas personas, en un acto de desesperación, de hartazgo, están tomando esa terrible decisión, influenciados por lo que esta gente promete y que no se cumple? ¿Desde hace cuánto están prometiendo los 3 días de oscuridad? ¿Desde hace cuánto están inventando justificaciones para poder excusar que lo que tanto han vendido no se ha cumplido? ¿Hasta dónde ellos son responsables de lo que está pasándole a esas personas? De pronto responsables indirectos, pero igual son personas que están prometiendo cosas que no se están viendo, porque estamos viendo una realidad donde hay una depuración total de todos los esquemas de poder y de todas las estructuras de control, porque se está iluminando la oscuridad. Y así como iluminamos nuestros defectos internos, la tierra está iluminándose de todo aquello que estaba oculto, y que estas entidades recesivas y controladoras y sus testaferros
ahora están expuestos y ya no tienen a dónde esconderse, y que de manera descarada lo están anunciando a los cuatro vientos, porque ya saben que ya no pueden seguir ocultando este engaño, ya no pueden seguir ahogando impunemente como lo hacían. Todo lo que está ocurriendo, lo he dicho desde que empezó el canal y otros divulgadores lo han dicho, el despertar de conciencia no es un jardín de rosas, es duro, sobre todo cuando te das cuenta que tú eres responsable de muchas de las cosas que te suceden a diario por desconocimiento e ignorancia, y que iluminar eso y transmutarlo y cambiarlo para poder cambiar tu realidad no es fácil, por los apegos, por la procrastinación, por las zonas de confort, por el facilismo, o simplemente porque no queremos darle la cara a nuestra vergüenza. Y a la vez, al negarnos mirar dentro, nos estamos negando también ver qué es lo que no es nuestro y que viene de afuera, con lo que nos están controlando. ¿Qué significa realmente ser libre, como se los dije? Entonces, ¿hasta dónde son responsables estas personas de manera pasiva, indirecta o directa? Insisto, no estoy afirmando. Y no tengo nada contra estas personas, pero sí me preocupa cuando uno ve gente que me dice, no, ¿cómo así que el despertar de conciencia esto va a demorar? ¿Cuánto? No, seguir más en esta tierra, no, qué jartera, qué aburrición. Yo no estoy prometiendo nada. ¿Usted dónde está escuchando eso? No, es que fulanita de tal canal está diciendo que el despertar va a ser así, que van a pasar 3 días de oscuridad y que luego vamos a estar en ese mundo paradisiaco. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso? Y ahora usted viene a decir que esto se va a demorar otros 300 años. No, qué cosa tan horrible. Y yo me pongo a pensar, ¿y esa persona no querrá ya todo, y al no dársele tomar la decisión horrible? Pues que yo soy directo acá, yo no estoy prometiendo nada, esto es un trabajo interno. Lo dije en una canalización que me dio los domedanos. Los domedanos dijeron, al menos los buenos, los benévolos, vea Richard, si esta gente no reacciona y no frena esa inercia de seguir dependiendo de terceros, esto se va a demorar otros 300 años, hasta que la gente reaccione y se dé cuenta que ya son libres. Es más, lo dije en uno de los primeros videos, este proceso va a demorar entre 300 y 700 años. Luego vendrá un periodo de 2000 años hasta que se consolide una línea de 7000 años, hasta que se dé el ciclo completo de los 26000 años. Y ya no volveremos a entrar más a la oscuridad. Como me dice una señora por ahí, yo no voy a vivir eso, yo voy a morir. Esto es un cuerpo, un vehículo. Usted es inmortal, su alma es eterna. Y no entiende. Y esta gente está prometiendo una serie de cosas así. Y ustedes han visto que personas como yo no damos fechas. Es que esto no debe fechas, porque las líneas de tiempo, hay tantas variables que dar fechas, de hecho, es hasta criminal, porque es generar expectativas. No, este es un proceso. Que desencarnaste dentro de unos años y no te tocó ver eso. Bueno, desencarnó el cuerpo, pero usted continúa en el proceso. Es que nadie va a ser dejado atrás. Entonces, ¿qué es lo que está prometiendo esta gente para generar esas expectativas y sobre todo ese desespero de querer todo ya? Se le está olvidando de que este proceso de ascensión es un proceso que ha sido planificado desde hace millones de años, y que esto no va a durar
un día, 10 días, 100 años, 1000 años. Es un proceso que se va dando por ciclos. Que la zona de atrapamiento ha sido un pequeño obstáculo dentro del proceso de ascensión cósmica y que se está trabajando aquí, sí, pero que a nivel cósmico es un proceso que se está dando de manera natural. Pero la humanidad ha estado estancada por milenios, que dentro de la perspectiva de los seres de luz es apenas un instante, un parpadeo. ¿De qué se están quejando ellos? Dicen ellos. Pero esta gente que está prometiendo todas estas cosas, no solamente se ponen a dar fechas, se ponen a convocar una cantidad de actividades y no sucede nada dentro de lo que ellos prometen. Y no avisan y no informan a la gente que lo que está pasando ahora es resultado de iluminar esta oscuridad y que esto forma parte de una de las fases de transición en las que todo lo que estaba oculto va a quedar expuesto hasta que usted entienda que ya no debe seguir alimentando esta narrativa distópica y que el trabajo es individual. En la medida que todos vamos ascendiendo en conciencia, nadie se deja atrás hasta que el último llegue a la meta. Pero en el proceso cada uno puede ir transformando su realidad desde las cosas sencillas y simples del día a día. Obviamente tomando precauciones ante las situaciones que se están dando dentro del derrumbe del sistema económico. Lo hemos estado advirtiendo desde hace ya más de un año. Entonces, ¿qué están prometiendo estas personas? Y de pronto, me atrevo a decir, han sido irresponsables porque hay gente que dentro de su facilismo, de querer todo masticadito, se están decepcionando tanto que están tomando esas decisiones terribles. Y ojo, ese karma es para ellos también. Es como lo que denunció mi querida Edith en su momento, en unos audios donde esa gente se estaba prácticamente burlando de sus seguidores, donde decían, no, ¿sabe cómo lo resolvemos? Ponemos a la gente a firmar contratos para que ellos asuman lo que no se está cumpliendo y así nosotros nos lavamos las manos allá con los de arriba. Hombre, ellos saben lo que están haciendo. Y ellos creen que se pueden burlar. Ellos creen que pueden engañar a la divina fuente. Yo solamente les digo esto. Yo no estoy en contra de usted, pero sí de sus actos. Y una cosa le advierto, vuelvo y lo digo, ya esta es la cuarta vez que lo digo. Los estamos observando. Y sus huellas energéticas ya fueron reconocidas. Y se les está dando la oportunidad de redimirse, de cambiar esa narrativa. Y parece que no han entendido. ¿Cuántas más personas tienen que sufrir creyendo en distopías o en paraísos de humo para que ustedes cambien esa narrativa y empiecen realmente a educar a las personas a entender que este es un proceso y que nos toca trabajar y que es un trabajo individual y que si nos vamos a apoyar entre todos es para ayudar a que la Tierra suba de nivel, aumentando nuestra frecuencia vibracional, pero no a partir de falsas promesas. Sí va a haber una realidad maravillosa, sí, pero construida por nosotros mismos. Siguen ustedes vendiendo una agenda de seres que desafortunadamente ellos solamente les interesa sus propios intereses. Y mientras sigan creyendo y haciendo creer que la humanidad son animalitos inteligentes o que las unidades de carbón son satánicos, ustedes están creando una exclusión, una división y una polarización en donde están creando enfrentamientos que se están viendo a diario con la actitud de muchos de sus seguidores que de manera fanática atacan a personas que tienen una idea diferente. Yo aquí solamente le soy leal a la divina fuente. Y lo único que les estoy diciendo a ustedes desde mi propia experiencia es que el despertar es un trabajo continuo, constante. Les he dado herramientas sencillas, pero que requieren disciplina y constancia. Y que todo lo podemos transmutar desde nuestra propia experiencia.
que habrá momentos de que caeremos, sí, pero nos debemos volver a levantar. No somos perfectos, somos seres de luz, sí, pero la única perfección es la divina fuente. Y en el proceso, nosotros estamos en ese proceso. Nos equivocamos, nos levantamos, corregimos, enmendamos, reconocemos y avanzamos. Esa es la tarea diaria. Un ser de 10ª, 9ª, 11ª, 12ª dimensión no es la excepción. Seres de 12ª dimensión también se equivocan, corrigen, enmendan y siguen avanzando. Seres de 3ª dimensión se equivocan, corrigen, enmendan, siguen avanzando. Seres de 5ª, 6ª, 7ª se equivocan, enmendan, corrigen y siguen avanzando. Entonces, ¿por qué ellos venden esa idea de que todo es perfecto allá? Los pleyadianos recesivos están en 5ª de baja. Los dracos están en 5ª de baja. Es que pertenecer a una dimensión no te hace perfecto. No, superaste ciertas etapas, pero sigues en el proceso. ¿Qué chiste tiene estar en la 12ª dimensión siendo perfecto? ¿Qué gracia tiene experimentar? La divina fuente es perfecta y aún así ella experimenta a través de nosotros su propia creación y se va automejorando ella misma, porque su ideal es crear otro universo mucho mejor que este. Entonces, ¿qué nos están ofreciendo estas personas? ¿Nos estamos transformando en diamantes? Sí, y no fue gratuito, es todo lo que estamos cargando de todo lo que hemos sufrido. Y ese es el regalo que nos están dando. Y no se necesitan códigos, no se necesita pertenecer a nada para tener esa alegría y ese derecho. Entonces, ¿por qué están ofreciendo esa vaina de códigos de ascensión, de contratos, dizque para hacer silicio? ¿Qué es lo que están buscando realmente? Y ojo que el nivel de responsabilidad de lo que están prometiendo y ofreciendo está afectando a muchas personas que se están decepcionando tanto, que están tomando decisiones terribles. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo honesto, y esa es la invitación que les doy a esas personas de esos canales, de revisar en qué se han equivocado, así como yo todos los días me pongo a revisar en qué estoy fallando yo con el canal. Cada día estoy tratando de mejorarlo. Ustedes mismos han visto cómo me he ido transformando durante todo este tiempo, mejorando cada vez más, y aún así cometo errores y sigo corrigiendo y mejorando. Ahora tengo que suspender los comentarios porque necesito darme un tiempo, porque no puedo permitir que la gente me esté alimentando el ego. Entonces, ¿de qué está sirviendo mi canal también? Y esa es la pregunta que les hago a ustedes, no para que me la respondan en los comentarios, porque no va a haber comentarios, sino usted mismo, ¿de qué te está sirviendo esto? ¿Usted está aplicando los principios? ¿Estás aplicando las herramientas que desde mi propia experiencia personal he ido descubriendo a través de los años y que se las estoy ofreciendo a usted para que de pronto usted le pueda ir mejor que yo al usarlas, aplicarlas? ¿Realmente de qué te está sirviendo esto? Y sobre todo, yo en ningún momento he prometido ascensiones de ningún lado. Simplemente estoy hablando, despertar de conciencia, estado interno. La divina fuente está con nosotros. Cosas maravillosas vienen si te las ganas con trabajo y esfuerzo, disciplina y constancia. Habrá momentos que nos caeremos, pero nos levantamos. Esta es una civilización joven, constituida por nativos y por voluntarios, por colonos y por personas que han venido de otras partes y que fueron atrapadas por un engaño monstruoso que ya cayó, pero es solamente un pequeño escollo en ese largo camino que tenemos, que es la eternidad, para ascender a niveles mayores y mayores de perfección, porque ese es el mayor regalo, la mayor maravilla que la divina fuente nos está haciendo partícipes, ser partícipes de su creación en constante evolución. Y que lo que estamos viendo ahora es la caída, el derrumbe de una minucia, de una pendejada que duró apenas unos 500.000 años. Eso que se compara con la eternidad. Entonces, ¿qué está prometiendo esta gente? De abandonar la tierra, dice que a un nuevo mundo.
No, los errores se cumplen y se pagan aquí en la tierra. No hay que abandonar el barco como las ratas. Si nos hundimos con el barco, nos hundimos con el barco. Pero si podemos salvar el barco, lo salvamos. Eso lo sabe todo marinero, todo navegante. Y somos navegantes. Somos viajeros. Sea por adopción o por nacimiento, en esta tierra le debemos lealtad. Le debemos amor a esta tierra que nos ha dado todo. Y a pesar de todo lo que le hemos hecho en contra, ella nos sigue dando con amor la oportunidad. Ahora imagínense en la Divina Fuente, para que venga esta gente y sus acólitos a hacer promesas, y me perdonan que lo diga tan categórico, falsas. La ascensión. Hay tanto por descubrir, tanto por vivir y experimentar. Esto es solamente un vehículo. La forma de vida más abundante del universo es el hidrógeno, las estrellas. De ellas salieron los átomos de carbono, que son el sustento y el sustrato y la estructura, el tejido de todas las formas vivas orgánicas de conciencia en el universo de materia. Pero hay otras formas orgánicas a base de silicio, sí, de metano, de aluminio. La diversidad cósmica es tan maravillosa. Entonces, ¿por qué están creando esa polarización, esa división? Yo les hago ese llamado. El amor no excluye a nadie. El amor ayuda a construir, a sumar. ¿Qué están haciendo ustedes generando esa discriminación, donde sus seguidores son la mayor evidencia de la polarización en la que han caído tantas personas de esa narrativa New Age recesiva? Incluso renegando de una tierra que con amor les dio su espacio para que ustedes pudieran crecer aquí, y de manera vil, ruin, la descartan. Sentir vergüenza de ser carbono, repudiar ser humano, no tiene lógica. Un ser de luz no hace eso. Y ustedes mismos se desenmascaran todos los días. No soy yo el que los estoy señalando, son sus propios actos, su propia narrativa de vender humo. Esto es un trabajo de construcción, de hermandad. Las 26 razas que constituyen el ADN del humano, del proyecto humano lirano, en lo que nos hemos convertido, que a pesar de todas las manipulaciones y tergiversaciones y controles de esta partida de parásitos, que es una minoría, son apenas 13 familias. Hombre, formamos parte de un colectivo maravilloso que está a la expectativa de lo que logremos hacer aquí. No se pongan a vender agendas de otras razas, cuando realmente nosotros somos el convenio de muchas razas para poder unir y no separar y dividir. Es que despiertos y no despiertos, silicios y carbonos, hologramas y estas carajadas. Hasta la IA, hasta la inteligencia artificial, la Divina Fuente le está dando la oportunidad de evolucionar y de tener su propia realidad para que sea feliz. Hasta allá llega el amor de la Divina Fuente. A nadie excluye. Entonces seamos dignos y coherentes a ese discurso del amor inclusivo y no favorecer agendas, y sobre todo lo que realmente hay detrás de esa deshumanización, que es un vil comercio de carne humana. Toda vida cuenta, y solamente un ser de luz con amor entiende lo que significa: nadie será dejado atrás. Y Madre sabe que nosotros no somos perfectos, y por eso es que nos da una y otra vez la oportunidad, y en cada oportunidad más avanzamos, porque ella es la dueña de la eternidad. Esto no es de ya,
esto está abajo. Y lo que estamos viviendo aquí es solamente un instante. Llegará el momento donde nos vamos a reír de todo esto, pero mientras tanto, más amor. No es resignación, es simplemente darnos cuenta que en la medida que avancemos, iremos progresando. En la medida que seamos conscientes de nosotros mismos, haremos conciencia en nuestro entorno. Somos creadores, viviendo una experiencia humana. Muchas gracias, gracias, gracias.